Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Germán Guillén y Raúl Guillén, muchas gracias por estar de nueva cuenta acá. Gracias por la invitación. El título, fíjate que no lo pude poner todo completo como era, porque es un libro, el título es de un libro que tú escribiste, pero no me cabía así en todo el tweet, entonces dije, bueno, agarré elementos, pero la cuestión es analizar esto sobre en la parte jurídica, que es lo que ustedes es su expertise. Bueno. ¿Por qué no son castigados? La mayoría, ¿no? La gran mayoría de los gobernantes que cometen actos de corrupción acá en nuestro sistema político. No sé quién quiera. Yo empiezo, mira, efectivamente tu servidor y junto con el doctor Cruz hemos hecho un análisis muy profundo de por qué los presidentes de la República en México no han ido a la cárcel, ¿sí? Pues ya prácticamente durante 2 siglos, ¿no? Porque muy pocos gobernantes, muy pocos realmente, han estado en la cárcel. ¿Y por qué hay este manto de protección? ¿No? A mí se me ocurre, desde una perspectiva histórica, Echeverría, por ejemplo. Echeverría, sin lugar a dudas, durante su sexenio los escándalos de corrupción fueron tremendos, ¿no? López Portillo, pues ni se diga. Carlos Salinas de Gortari, ni se diga. Peña Nieto, ni se diga. Y ninguno de ellos fue a la cárcel. Sí, todos faltaban los panistas. Todos por Eres cierto, azul, cabrón. Todos por cierto del PRI, ¿no? Y en el caso del PAN, pues obviamente escándalos de corrupción. Igual. Felipe Calderón, Vicente Fox, ¿sí? Y bueno, y ahorita pues hay algunos hay algunos situaciones, algunas situaciones escandalosas. Andan en embajadas. Bueno, a los periodistas, ¿no? Que se portan bien. El tema es, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos señores que llegan a gobernar y se ven involucrados en escándalos, que ustedes documentan los periodistas y lo hacen muy bien, la verdad, al final no pasa absolutamente nada? Bueno, tiene que ver que tenemos una tradición histórica muy fuerte de un presidente no persigue a otro presidente, ¿no? Hay trabajos muy profundos. En el caso actual, pues Peña Nieto 6 meses antes le entrega a Andrés Manuel todo el know-how, vamos a llamarlo así, y le deja la posibilidad de nombrar al fiscal general de la República, porque el actual fiscal general de la República obviamente lo puso Andrés Manuel, ¿sí? Y bueno, da también la posibilidad de nombrar a la fiscal anticorrupción, y en términos así muy mundanos y terrenales, la persona responsable de investigar los delitos, yo la pongo. Entonces, si yo cometo delitos, la persona, el funcionario, el servidor público que le toca investigar es alguien que tiene compromiso político conmigo y que también tengo la posibilidad de tener control sobre él en el tema presupuestal, ¿no? Inclusive hasta lo puedo correr, ¿no? Por causas graves, ¿no? Entonces existe todo un armado jurídico para que el presidente de la República, ¿sí?, y gobernantes pues no vayan a la cárcel. Si a eso le aunamos el fuero, porque también el fuero es un manto de protección donde diputados, senadores, gobernadores no pueden ser investigados si no son sometidos primero a todo un procedimiento muy complejo, un procedimiento que es difícil de que se dé, que se logre o que prospere. Y luego vemos los tipos penales, las reformas, la inclusión de nuevos tipos penales prácticamente de 1871 a 1980, más de 100 años. Prácticamente no hubo inclusión de nuevos delitos. Luego, el que más, vamos a decirlo así, históricamente hablando, promovió en su momento fue Miguel de la Madrid con su programa de renovación moral. Hizo una reforma e incluyó nuevos delitos: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, uso indebido de funciones. Los delitos clásicos como cohecho y peculado fueron modificados, pero se quedaron. Pero ahí quedó el tema. Luego llega Peña Nieto, ¿sí? Llega Salinas y luego llega Peña Nieto, inventa el sistema nacional, sistemas estatales, donde yo inclusive hasta participé. Hay escándalo, el mismo presidente de la República, Peña Nieto, reconoce, ¿sí?, de manera implícita, y yo diría hasta explícita, el escándalo de la Casa Blanca, pide perdón a la nación. Y bueno, ¿qué pasó con él? No pasó nada. O sea, aquí no pasa nada, ¿no? Existe todo un mecanismo
el fuero, tipos penales complejos. Estos delincuentes de cuello blanco, porque son criminales, son pandillas, llegan al gobierno y tienen todo este mecanismo de fuero, tienen el mecanismo de tipos penales complejos, tienen los arreglos políticos que se hacen también, y si son perseguidos tienen otros recursos, tienen los amparos y tienen además recursos para defenderse de la mejor manera. Entonces, es toda una estructura que difícilmente se hace posible que estas personas vayan a la cárcel. Es un problema serio. Te lo digo con toda franqueza, yo no veo a corto plazo condiciones para que un presidente de la República de México vaya a la cárcel. Van a pasar algunos años más. Ya, Germán. Bueno, solamente, primero que todo, saludar a tu audiencia, una audiencia muy comprometida, muy atenta. Uno viene muy animado porque uno siente la oportunidad de comunicarse sin ninguna línea editorial impuesta. Luego, cuando ya tocamos estos temas, salimos deprimidos, ¿no? ¿Verdad? Salimos deprimidos. Yo quisiera decirle a estas personas que luego que tienen alguna crítica, que confrontemos números. Yo soy más que me avienten por un tuit. Vengan acá y discutimos números. Y discutimos sobre cada un aspecto. Voy a tomar una referencia que es importante. En los últimos 3 años, México se ha estancado, según Transparencia Mexicana, en la percepción de la corrupción. Es decir, seguimos teniendo la misma corrupción, la gente no siente un avance, por 3 años consecutivos, México obtuvo 31 puntos, ¿no? Fíjate qué interesante. México sigue siendo el país peor evaluado entre los países que integran la OSD. Y tiene el segundo lugar en este indicador de evaluación a nivel global después de Rusia. Esta información que estoy dando fue emitida simultáneamente en Berlín y en México a principios de año por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Ok, vas a decir tú, no, que son estos ataques, estas descalificaciones que he recibido por hablar de estos temas. Bueno, voy a dar otro indicador. Una manera fabulosa de construir un cártel de la corrupción, porque son cárteles de corrupción estos. Sí. Esos sí son cárteles. Yo me he enfrentado a 3 cárteles, de corrupción. Y ahí están mis entrevistas desde hace 18 años. Al cártel de corrupción del panismo, al cártel de corrupción del priismo y al cártel de corrupción del verdadero prianismo, que es Morena. Porque todos esos que hoy se dicen ser morenos, o vienen del PRI o vienen del PAN, y se molestan, y se molestan mucho conmigo. Pero alguien de la ciudadanía tiene que levantar la voz. Ahora, por decir la verdad, uno es activista. Es que qué ridiculez. A ver, les estoy dando un dato específico. Una manera perfecta de proteger a un cártel de la corrupción, y aquí tengo un experto reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Proteger o qué? No, de materia de estudio de la corrupción, es la opacidad. Sí. La opacidad. El tema del INAI, a ver, vamos a aclarar el tema del INAI. El más beneficiado en el tema del INAI es el actual gobierno. Este gobierno que prometió suerte diferente, pero en números no es diferente. Es más, hay varios indicadores en que es peor. Pero yo creo que es para todo el sistema político, porque si te fijas, nadie ha hecho marchas en defensa del INAI. Nomás checa ese dato. Claro que van a aprovechar la narrativa como oposición, pero no van a hacer absolutamente nada, porque en el fondo también les conviene. A mí me parece una atrocidad ese intento. Yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir, pero tú sí lo puedes decir. Porque se me va un poquito la memoria. A ver, hay un secretario de Gobernación, hoy candidato, o va a ser candidato en estos días, que dijo que era el escenario ideal para el presidente. ¿Por qué era el escenario ideal para el presidente? Y esto no tiene que ver la desaparición, ¿no? del INAI sería el ideal. A ver, no tiene absolutamente nada que ver con ideología. Yo entiendo que estos cárteles de la corrupción, este nuevo cártel de la corrupción, porque cada sexenio parece que crea cárteles de la corrupción. Son pandillas. Pandillas, ¿no? El de Peña Nieto, los 11 gobernadores, mira nomás. Y pensamos que no nos iba a ir peor. El único que le reprocha a los que están ahora es que prometieron ser diferentes y no lo son. Eso es uno. Todos prometen ser diferentes, pero fíjate qué cosa tan curiosa, y aún así
pues aunque moleste, pero Enrique Peña Nieto metió a cuántos gobernadores a la cárcel. Por lo menos como quiera que sea. Sí, los periodistas se han metido. No, ahora les dan son embajada. 12, ¿no? ¿Cuántos? Ahora les dan la embajada. Ahora, Bueno, exacto, vamos a exacto. centrarnos en el En eso sí. el tema. Un último dato No sé qué maromas se puedan para aventar pasarle, ahí, ¿no? pasarle un poquito a Raúl el tema. A ver, aquí hay un tema que es importante detallar respecto al INAI. Evidentemente no es solamente el ideal para el actual gobierno, sino para los anteriores, porque hay plazos de prescripción. Nada más quiero dejar esta nota aquí para la reflexión. De mochila, de trabajo, de milagro, veintitantos países he podido viajar. Ahora tengo el objetivo de llegar al 30 pronto. Y es una pena cuando hablas con periodistas que digan que México es el país más peligroso para ser periodista. Pues sí, las estadísticas dicen. Es lo que dicen eso. La muerte Entonces, de asesinatos. Bueno, eso lo comenté cuando estaba el PRI en el gobierno y no recibí los ataques por decirlo ahora. Porque he recibido ataques por decir esa verdad, es lo que a mí me han comentado periodistas en otros países. ¿Por qué saco a colación? Las estadísticas ahí están. Pues. ¿Por qué saco a colación este dato? Porque es lamentable, triste y vergonzoso que quien tendría que hacer las grandes investigaciones, quien que tendría que descubrir los grandes robos, los grandes saqueos, los grandes actos de corrupción, no ha sido la Fiscalía General. ¿Sabes quiénes han sido? Todos han sido investigaciones periodísticas. Así es. Bueno, ya con esto cierro mi apunte. ¿Para qué sirve el INAI? Pues esas investigaciones periodísticas, un altísimo porcentaje de ellas, hicieron la chamba que no está haciendo actualmente la Fiscalía. Porque no hay sentencias de corrupción de casos emblemáticos. Seguimos prometiendo que vamos a luchar contra la corrupción, los gobiernos, este es el tercero que me toca en Facultad de Condiciones, y no hay sentencias condenatorias, no hay poderosos tras la cárcel, todo es un tema que político, ¿no? Voy a decir un pequeño comentario ahí. Yo sé que tú dices que todos opinaron, todos pidieron ser diferentes. Pero a lo mejor estos que a lo mejor a los que votamos por la actual opción, el actual inquilino de Palacio, sí votamos por él porque le creímos, ¿no? Porque pensamos. Esa es la diferencia. Porque caminó durante 30 años, recorrió todo el país, en 3 ocasiones, una cosa así. Sí, nos quita mucho y supo bien cómo comunicar, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero todos llegan diciendo, sí, está Enrique Peña sí, a lo mejor Sistema Nacional Anticorrupción. Y a lo mejor pensamos que iba a ser diferente y perdimos de inocencia con él un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ok. Bueno, iba a hacerles una pregunta. Adelante. A lo mejor sería para el cierre, ¿no? ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto? ¿Cómo se puede romper esa inercia? Muy sencillo. No, teniendo fiscales autónomos políticamente, independientes políticamente, con presupuestos. ¿Y cómo se hace eso? Porque supuestamente son autónomos ahorita y a veces es No, pura... no, porque los congresos son oficialías de partes, pues es pura faramaya. A ver, lo que pasa es esto, mira, cuando uno analiza los sistemas de nombramientos de los fiscales, todos son a propuesta directa del gobernador, como es aquí, porque así fue aquí en Sonora, donde yo mando a uno, ni siquiera la terna, yo mando a uno y aquí fue por unanimidad. Pues mira, se dejaron de simulaciones, por lo menos eso digo, bueno. Sí, pero digo, no hay que quedarnos con eso, por supuesto. A mí me preocupa como Pero antes había una bola de empresarios ahí en el comité hermano, Antes, ahorita tenemos presente y futuro. Por eso, el problema es ¿cómo le damos la vuelta? El problema es este. Porque hemos visto varias opciones y ninguna es la solución. No, la verdad es que históricamente no hemos tenido fiscales autónomos políticamente, independientes políticamente, con presupuesto que realmente que no dependa de la voluntad política del Congreso. Entonces, mientras no solucionemos ese problema, vamos a tener sistemas nacionales de corrupción, sistemas estatales. Yo estoy haciendo otro libro que se llama Sistema Nacional y Sistemas Estatales Anticorrupción, crónica de una política pública fallida. Se gastaron cientos de millones de pesos para toda una estructura, ¿sí? ¿Y dónde están los resultados? Entonces, ahí en ese ensayo, tu servidor hace un análisis muy profundo. Me tocó a mí ser secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo lo viví. ¿Lo viviste ese? Yo lo conocí. Sí. Y sé sus grandes fallas, ¿no? Obviamente ahorita pues está ahogado el Sistema Nacional. Seguramente va a desaparecer muy pronto.
no sé si este año o el que viene, pero el sistema ya se va, ¿no? Entonces vamos a ver qué viene ahora, a ver cuál es el nuevo discurso. Ahorita pues ya no hay corrupción, o sea, ahorita ya solucionamos el problema, yo creo que por eso se va. Acaba de decir ayer el presidente que ya no hay robadera, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? Como una base, que es el 10% de la población, que es su voto duro, necesitamos alguien, el señor que vive allá en Palacio Nacional, tiene el apoyo del 10% de la población en el voto, es su base, su voto duro. Me molesta mucho repetir mucho la frase de Octavio Paz, ¿no? La indiferencia que tiene el mexicano ante la vida la tiene ante la muerte, y realmente la indiferencia de la ciudadanía por esta baja calidad de la clase política, pues nos tiene en el tercer mundo crónico. A ver, ¿qué se puede hacer? No es un problema de diseño, es un problema de voluntad y de liderazgo. El sistema nacional anticorrupción podría tener algunas cosas perfectibles en el diseño, pero no se trata del auto, se trata del conductor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo hacemos que mejores conductores se suenen? Porque pues ahí están, ¿no? Y se alimentan de la misma sociedad que el ejemplo lo vimos en esto del INE, ¿no? En esto del INE, cuando prácticamente ya estaba resuelto y tuvo que salir la ciudadanía. Por cierto, yo fui a votar, mientras aquí varios antiguos amigos de ustedes, porque no son amigos míos ya, estaban haciendo carnes asadas aquí en el Boulevard Hidalgo, antiguos compañeros de lucha, que hoy desde oficinas refrigeradas... ¿Pero fuiste a votar? No, fui a marchar. A marchar. Que desde oficinas refrigeradas... En defensa del INE. Ahora hablan de gobernabilidad. A ver, yo te voy a decir, yo fui por voluntad propia y me gritaban a mí acarreado y todas esas cosas. No, mira, yo te voy a decir, no soy ni un acarreado, y tampoco soy un lacayo, y tampoco soy un lamebotas, ¿no? Yo así soy una persona que ejerce su ciudadanía con responsabilidad, y el día que deje de alzar la voz, pues bueno, somos pocos, ¿verdad?, lo que lo hacemos, pues, y somos juzgados, y ya ves cómo me va cada vez que hablo. Pero no me importa, porque mi único partido... Pero genera malo que no digan nada. Pero mi único partido se llama México. Sí. Es que el partido, tú me preguntas, el problema no lo van a resolver. ¿Por qué te saqué el tema del INE? Y ya ves que ya sé quién escuchas en las mañanas, que estás cuestionando el tema de la marcha. Te voy a decir, la única no estoy de acuerdo que estaban detrás la única manera, así te lo digo, que vamos a mejorar la clase política es mejorando nuestra calidad de ciudadanía. ¿Por qué te saqué el ejemplo del INE? Sí, podría estar de acuerdo con lo que estaban atrás, pero fue tanto la movilidad social que esto que ya se había resuelto políticamente, socialmente, es decir, necesitamos una ciudadanía más participativa. Eso es por una parte. Por otra parte, necesitamos pues generar las condiciones para que esté una nueva clase política, porque es la misma de toda la vida la que está ahorita, nada más se cambian de color y se cambian de partido, que tenga actitudes, valores, principios y pero además los que llegan adquieren los mismos patrones, modos y fondos, los mismos, exactamente, la mona, aunque la vistas de seda, mona se queda, así dice el dicho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso no se puede cambiar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay una recomendación internacional respecto a optimizar el sistema nacional anticorrupción, tener investigaciones eficaces, que se recupere todo ese dinero que se ha robado, ¿verdad? Y se le haga un resarcimiento de daño a las víctimas, porque, ojo, los traficantes trafican con drogas. Los carteles de la corrupción trafican con dinero público. Ese dinero público que es extraído para su función, para su causa, ¿qué ha significado? Menos medicinas, menos hospitales, menos calidad de educación, peores calles, peores niveles de calidad de vida para los mexicanos. Es decir, estamos ante delincuentes organizados de cuello blanco que trafican con dinero público, que es dinero de todos. Así es. Sí. Bueno, para finalizar, un minutito que ya, de hecho nos pasamos, pero bueno, venga. Mira, un elemento duro de que podemos decir cómo aparato penal, yo no coincido con mi hermano, con Germán, en el sentido que el diseño no importa. El diseño, claro que sí importa. No se importa, que no es una cuestión de diseño, es perfectible. Yo creo que son dos factores. Yo estoy de acuerdo con él parcialmente en el sentido de que el diseño obviamente es importante, pero también de la persona. No dije que no fuera importante, dije que es perfectible. Y si no Petro, pues que está acusando al fiscal allá y ya el fiscal salió en medio de comunicación. Pero vamos a regresar a nuestro país. Voluntad política. Cuando hay voluntad política, vas para adentro. Y cuando no hay voluntad política, no te pasa nada. Humberto Moreira con todos los escándalos,
Nunca lo Ya tocaron. está, sí. ¿Por qué? Porque el PRI ahí está todavía metido. Bueno, lo tocó la policía, pero española, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? pero México no. Y luego ya llegó aquí y lo Sí. soltaron. creo. Arturo Montiel, Otro. escandalazos, posesión Vive de en mansiones un millonarias castillo allá en en Francia, y no pasó absolutamente, y ni tocó la cárcel. Pero cuando cambia el partido político, Guillermo Padres, panista, llega una priista y le da para adelante. Cuando cambia el partido político de Veracruz, Javier Duarte, ¿sí? Se va un priista, ¿sí? Y llegan Panista, de otro partido, Javier Corral. de otro, Chihuahua, perdón, Sí. Chihuahua, César Duarte, Chihuahua. Se va un priista, llega un panista y la aplican al revés. O sea, cuando hay voluntad política, yo tengo control del fiscal. El fiscal ahorita en México tiene un grave problema a nivel general, a nivel federal y a nivel estatal. Está prácticamente, enfermo. es una cárcel en la que no se puede mover de manera independiente porque depende del factor político y del factor presupuestal, entre otros, ¿no? Es un grave problema, vamos a seguir viendo impunidad y que Dios nos bendiga con estos temas de impunidad que vamos a seguir viendo durante, yo le he hecho mínimo 6 años más. Lamentable. Bueno, no, lo que dijo Germán era que no era un problema de diseño, nada más, ¿no? Pero Lo que yo sí. dije fue que no es tanto un problema de diseño, sino de voluntad política y liderazgo. Que el diseño es perfectible, pero que creo que realmente el problema más que de diseño es de voluntad política y liderazgo. Voy a cerrar un tema que no hemos platicado. ¿Por qué no son diferentes? Porque sigue pasando lo mismo que los otros 3 sexenios. La corrupción transnacional. Es paradójico que en otros países sancionen la corrupción que ocurre en México, mientras que en México, donde ocurrió el delito, no hay, las Sí. investigaciones Como no avanzan. Moreira, ¿no? No avanzan. Así es. Entonces es un tema que yo creo que esperemos que la próxima administración, porque esta ya no lo hizo, federal, combata realmente la corrupción. Los números, no es una opinión personal, los números están ahí a la vista de todos. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Yo creo que este tema da para más. Le podemos seguir el otro lunes. Yo, ¿verdad? Porque yo sí te está- sugiero que lo sigamos porque Sí, ahora el tema... el parte 2 el próximo lunes, ¿no? Excelente. Órale, muchas gracias Raúl y Germán Guillén, la mesa de abogados, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.